Hermanos, en esta tarde voy a hablar del árbol de vida y y de este árbol de vida nos habla aquí en Génesis 2, 8 y 9, ¿sí? Ya muchos ya sabemos cuál es el árbol de vida, muchos no sabemos. Yo soy de la idea de cuando uno ya sabe de qué se tratan los estudios, pues si lo sabemos es para recordarlo, ¿no? Si no lo sabemos, pues es para saberlo, ¿no? Entonces creo que no sale sobrando el que hablemos de algo que ya sabemos, porque es recordar, ¿sí? Y creo que normalmente a donde sabemos de qué se trata el árbol de la vida, pues es ahí en Génesis 2:9, en donde nos habla las escrituras, ¿verdad? Nos habla la escritura que dice que Dios plantó árboles en el jardín del Edén. ¿Y qué es el Edén? ¿Sí sabemos qué es el Edén? El huerto del Edén es, ¿qué quiere decir Edén? Quiere decir delicias. Es lo que quiere decir Edén. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, o sea, bonito, ¿no? Y bueno para comer. Quiere decir que de todo árbol podía comer el hombre y su mujer, ¿no? También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? O sea, de todos podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué es el árbol? El árbol de la vida. Bueno, mis hermanos, el árbol de la vida, pues dice que en esa fértil reserva natural se encontraban los dos árboles alrededor de los cuales giraría toda la historia humana. De ahí en adelante. Eran los dos medios materiales utilizados por Dios para comunicar realidad espirituales. El árbol de la vida se asocia con la vida de Dios, se asocia con la vida de Dios. ¿Por qué dice que se asocia? Miren, por ejemplo, cuando alguien tiene un negocio y nos invita a que seamos socios y nos unimos a esa persona, nos hacemos socios, pues ya los dos vamos a gozar de esas ganancias, de ese bienestar, ¿no? Entonces, ahora ya somos socios, por lo tanto vamos a tener ya derecho, tanto él que inició ese negocio, como yo que me asocié, voy a tener derecho a esas ganancias, ¿sí? Ya no solamente él, sino que también yo. Bueno, pues entonces el árbol de la vida se asocia a la vida de Dios. ¿Por qué dice que se asocia? Porque tanto él tiene derecho a una vida eterna, porque él es inmortal,
¿sí? Él es inmortal. Nosotros hasta ahorita no sabemos que un día nuestro Dios vaya a ser inmortal. Él es inmortal. Si gustan, leanlo en primera de Timoteo 1:16, y ahí nos dice que nuestro Dios es inmortal. Tanto el Señor Jesucristo como tanto el Padre como el Hijo son inmortales. Pues también ellos quieren, también nuestro Dios quiere que nosotros seamos inmortales, ¿sí? Por eso es que la vida de nosotros se asocia a la vida de Dios, porque Él quiere que nosotros seamos inmortales. Aquí en Ezequiel 33:11 dice: yo no quiero la muerte del impío. ¿Y cuál es el impío? ¿Me pueden decir cuál es el impío, mis hermanos? Sí saben, ¿no? Sí sabemos cuál es el impío. Pues es a todo aquel que no ha creído, todo aquel que no tiene una religión, ¿sí? Todo aquel es impío, todo aquel que no ha creído. Entonces él no quiere la muerte del impío, ¿sí? Él quiere la vida de todo aquel impío. Nada más es cosa de que crea, de que lo ame, para que tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí en lo que es el árbol de la vida. Y y luego vamos a ver también aquí, dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Bueno, ya ahorita estamos viendo cuál es el árbol de la vida. El árbol de la vida es el que nos asociemos a la vida de Dios, a la vida eterna. Ese es el árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal es la libertad que el hombre tiene en la vida para que haga lo que a él le plazca, lo que a él le convenga, ¿sí? Sí sabemos que tenemos libre albedrío, entonces nosotros podemos hacer lo que mejor nos plazca. Si queremos la vida, pues hay que buscar la vida. Si queremos la muerte, también podemos encontrar la muerte. Pero él dice, yo te aconsejo que busques, que sigas el camino de la vida. Está el camino del bien y del mal, el camino de la muerte y de la vida. Dice, pero yo te aconsejo que sigas el camino de la vida, ¿sí? Entonces, como tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que a nosotros nos plazca, mis hermanos. Pero es un camino que no nos conviene, porque es el camino de la muerte, ¿sí? Entonces, ese camino de muerte no nos conviene, aunque podemos hacerlo, ¿sí? Podemos seguir el camino que más querramos, pero no el que más nos conviene. Hay que seguir el camino de la vida, seguir ese árbol de vida, ¿sí?
que es el camino que se relaciona con la vida de Dios, porque Dios es inmortal, ¿sí? Dios es inmortal. Entonces vamos a seguir ese camino, porque el camino de la muerte no nos conviene. Al menos que no querramos vivir, pues entonces ya ni modo, ¿no? Pero no es porque nos convenga. Aquí nos dice en lo que yo les decía, en 1 Timoteo 6, 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual al cual se ha honrado el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad. Y así quiere que nosotros también seamos inmortales. ¿Sí? Nada más que nos unamos a esa vida de inmortalidad. ¿Por qué? Porque Él no quiere la vida del mortal. Él quiere la vida eterna. Por eso dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo con los que son contenciosos, o sea, aquellos que siempre ponen peros para aceptar el evangelio. Para esos es el enojo, pero para los que han aceptado el evangelio es la gloria, es la vida eterna. ¿Sí? Ok, pues pasamos a Génesis 3:22. Génesis 3:22. Si alguien gusta leer ahí, por favor. Con eso Jehová. Bueno, con eso Jehová Dios lo echó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del cual había sido tomado. ¿Hasta ahí, hermano? ¿Cuál leíste? 3:23. Génesis 3, 23. 3:22. Ah, ¿es 22? 3:22 y 23 también. Bueno, dice, y Jehová Dios pasó a decir, mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, al conocer lo bueno y lo malo. Y ahora, para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida y coma y viva hasta tiempo indefinido, con eso Jehová Dios lo echó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del cual había sido tomado. Ajá, gracias. Sí, Jehová le bendiga. Gracias. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Pero ¿a quién le diría ahí que era como uno de ellos? ¿A quién le diría ahí? A Jesucristo. Tal vez, Pues era el verbo. ¿mandé? Era el verbo, ¿no? La palabra, dice, la palabra era Dios y Dios era el verbo. Y el verbo era Jesucristo. Sí, a Jesucristo le dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del
árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque fíjate que antes sí comían de ese árbol, ¿eh? Antes sí comían de ese árbol, antes de que los echara del Edén. Pero cuando ya pecaron, ya no estuvo de acuerdo que siguieran comiendo de ese árbol. Por eso dijo, vamos a echarlo fuera, porque no sea que estire la mano y coma del árbol de la vida y sea como nosotros, sabiendo el bien y el mal, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Ahora ya se le puso pesado. Antes comían y bebían sin tanto trabajar. Pues sí, pero ahora ya les tocó trabajar, que labrasen la tierra de donde había sido formado. Entonces, fíjense las consecuencias que trajo el pecado. Y fue de inmediato, porque no tardaron años para que los echaran fuera. Eso fue de inmediato, por la desobediencia. Y el 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén a querubines y una espada encendida que se revoloteaba por todas partes para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí posiblemente les dijo a los querubines, fíjate, vamos a echarlo fuera porque no sea que alargue la mano y coma del árbol de la vida, ¿sí? Porque no aclara a quién le dijo, que no sea que sea como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces fue cuando los echaron para afuera tanto a Adán como a Eva. Y como yo les comentaba el domingo, a consecuencias de ese pecado, también salieron malos, bueno, salió uno de sus hijos, ¿no? El que mató al más chico. Caín. A Caín salió malo. Pero eso fue a consecuencias. Mira, es que hay partes en donde no habla la Biblia claramente. Pero yo creo que uno tiene que imaginarse la parte que no dice. Pero a consecuencias del pecado, ese hijo Caín salió malo, fíjate. Salió malo. Y para empezar, no le agradó el regalo que le hizo. No le agradó el regalo que le hizo. Entonces, como vio que no le era agradable, como vio Caín que no le era agradable, ahí como que se supone que le dio celo, ¿sí? Y entonces invitó al hermano, a Abel, al campo y le da muerte. Pero eso fue porque los padres pecaron. Ya desde allí traía arrastrando ese pecado. Ya era maldición. Ya fue maldición de Adán y Eva. Fue maldición a causa de haber desobedecido. Fue maldición y esa maldición cayó sobre sus hijos, fíjate. ¿O creen que yo estoy mal? A ver, díganme. Bueno, ahí también creo que tiene que ver la decisión de Caín, porque si vemos en el texto más adelante, Dios habla con Caín y le advierte que él tiene la potestad de su propio destino. O sea, no es que esté condenado sin poder decidir, porque por eso le dice, ¿por qué estás enojado? Si hicieres bien,
serías recompensado. Ahora, si no lo haces, el pecado está a la puerta, pero el pecado no te obliga. El pecado está a la puerta. Entonces ahí le dice, tú te puedes enseñorear de él. O sea, Dios habla con Caín y le dice que él tiene la última decisión. O sea, no es que esté condenado irremediablemente. Al final es una decisión que él tomó. Pues sí, también ahí podemos ver como dos versiones, ¿no? Porque luego también se dice que a veces uno lleva arrastrando el, el patrón de los padres, ¿no? Sí, Entonces, pero también acuérdate que dice Dios que los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres pagarán por los pecados de los hijos. Sí, pero puede uno llevar el comportamiento, indudablemente, ¿no? Pero no quiere decir que el pecado te lo imponga el padre o el hijo al padre o viceversa, porque si no, pues imagínate, nadie se podría salvar. Ahí pide la palabra, Polita. a ver, mi hermana Polita, adelante, te escucho. No se oye, Pola, tienes el micro apagado. No te oigo. Basta con ustedes. Todavía Es estoy que en mi carro. Acabas de decirlo, Saúl, el pecado se enseñoreó en él, porque pues sí traía la maldad, porque Eva pues codició y se comió del árbol que no tenía que comer, y Adán cedió. Entonces sí había ya algo mal en ellos que lo heredó Caín. Ahí se da cuenta Adán qué es lo que había hecho, porque a lo mejor ni se había tanto dado cuenta, pues fue reprendido y todo, pero pues sí traía la maldad. No, no es que esté condenado porque los padres, no, es que ya lo traía en la sangre. Una vez me acuerdo que nos decía Ramón, ustedes quieren, pero traen en la sangre, se está deteniendo, algo así. Estaba yo muy pequeña, no lo entendí bien, pero ahora entiendo que es la sangre que traemos ya. Bueno, eso es todo. Jehová te bendiga. Sí, yo también, si me permites, Pablo, ahí también, creo que Pablo, ya no veo a Pablo. Con razón no digo nada, ya se fue. No, es que Wense que está, a lo mejor a veces le falla, como la Sí, vez por pasada, eso ya le falló. le falla su Sí, porque me internet. hubiera dicho algo. Sí, Bueno, bueno, ahí yo también le agregaría al comentario que dice nuestra hermana Pola de que acuérdense que el apóstol Santiago define el mal como el que sabe hacer bien las cosas y no las hace, ese es el pecado. Entonces, pues yo veo ahí que Dios, por eso le está diciendo a Caín, Dios le dijo, si tú haces bien las cosas serás recompensado, o sea, tú sabes hacer bien las cosas, no es que el mal sea como, no es que el mal, yo soy de la idea de que el mal no es una cosa que te obliga y que, no, ¿cómo? ¿Qué es eso? Pues el principio, Dios no puede condenar a alguien, por ejemplo, como está el ejemplo de un alacrán, si un alacrán te pica, ¿es malo? Pues no, porque es su naturaleza, es su instinto. Pero si yo como ser humano, que tengo sentimientos vastos, que pueden ser tanto el amor como el odio, ¿por qué decido odiar? El odio es una decisión, no es una cosa que entre en mí. Ay, se metió el odio nada más porque si no, yo decidí odiar. Yo decidí, porque el odio me puede permitir llevar al homicidio, que fue lo que hizo Caín. Entonces ahí en el mal tiene que haber una decisión y una inteligencia. Eso también lo veo como ¿se acuerdan cuando leemos que dice en profecía de la caída del querubín? Que dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad por la multitud de tus mercaderías.
te ensoberbeciste por tu belleza. Entonces ahí hay una decisión y eso veo que es importante y del por qué es tan valioso que nosotros hagamos reflexión de lo importante que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque son lo que nutren nuestras decisiones. Así es lo que veo yo, que por eso no veo que el mal que es como algo No, que... no lo quites. Ahorita lo Sí, pongo sí, ahí. claro, Saúl, así es. O sea, sí, tú lo decides, eso sí, pero yo a lo que me refería era que no traen maldad, no, yo no traía. Pero ahora yo decido si lo hago o no lo hago, eso hasta ahorita. Tenemos tendencia a hacer las cosas mal, pues tú decides si lo vas a hacer o no, porque tú sabes las consecuencias. Y si con todo eso lo haces, bueno, eso es ahora sí que tu forma de ser y pues ahí atiende a las consecuencias, pero en nosotros está. El Señor nos da las dos cosas, como hace rato dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. Sí, que ahí sí, bueno, eso era. Jehová te bendiga. Sí, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar en lo que regresa nuestro hermano Pablito? Porque no ha regresado, está abierto a sus comentarios, mis hermanos, a ver qué opinan, también comenten. Yoyis, ¿tú qué opinas? Pues fíjate que me quedé con eso que había dicho Paul al principio, este, que por el pecado de Eva, pues le cayó a Caín, por el pecado a él, la maldad, ¿no? Pero yo digo, pero como fue el primer hijo, que fue el primogénito, no creo, o sea, y ya lo explicaste tú, que no fue por el pecado de Eva, porque no los padres van a pagar por los hijos y los hijos por los padres. Entonces ya eso me quedó también claro a mí. Pero pues yo pensé que era como Pola lo había dicho al principio, que porque ella pecó en comer el fruto, ese pecado le cayó a Caín. Y le voy a decir eso, pues si le cayó a Caín, que fue el primogénito, pues a todos los primogénitos entonces no va a caer el pecado de los padres. Pues como dices tú, no puede ser posible. Pues no, pero pues ya, quedó claro también, hermano. Gracias. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor lo que bien si se refiere a nuestra hermana Polita es, creo que lo vemos en nosotros, que pues luego, por ejemplo, el temperamento de nuestros padres, pues nosotros en cierta manera, pues sí, también sí lo heredamos, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo mucho en mi primo Gilberto, ¿no? Que él camina igual que su papá. O sea, yo recuerdo mucho a su padre y cuando veo a mi primo caminar, hago cuenta que estoy viendo lo mismo. Y creo que luego dicen, no sé si alguien me ha dicho que por atrás yo me parezco mucho a mi abuelo, ¿no? Entonces sí hay, eso sí, pues lo vemos, ¿no? Que hay actitudes, a veces hasta frases, también estilos de hablar vienen de ellos y por ejemplo también, pues si el padre es a veces un poco, vamos a decir, por ejemplo, pues hay papás un poco más dóciles, un poco más iracundos y bueno, también luego el hijo, eso sí vemos que se hereda, ¿no? Yo creo que eso es a lo que se refiere a nuestra hermana, ¿no? Ignoramos mucho porque la Biblia no lo detalla, no sabríamos, ¿no? Podemos aquí especular qué tan buenos padres fueron ellos dos, ¿no? Adán y Eva. Sería interesante pensar qué tan buenos padres fueron, ¿no? Pero indudablemente, pues, interesante ver en los dos hermanos, porque, pues, si en uno se dio ese resultado, en el otro se dio el resultado totalmente opuesto, que sería el de Abel. Pues, por lo poquito que dice el texto bíblico, pues vemos que era una persona dedicada o dócil. Bueno, eso lo puedo deducir el hecho de que decidió hacer el altar, decidió hacer una ofrenda y un altar y que fue bien recibida por parte de Dios, ¿no? Para mí la clave es esa conversación que tiene Dios con Caín, porque no sé qué opinen ustedes, pero si se dan cuenta, pues en la narración no se nos dice si Abel habló con Dios. Obviamente Dios respondió a su ofrenda, pero vean cómo Dios tuvo este detalle de hablar con Caín, como previniéndole antes de que sucediera
pues el suceso que lamentablemente vemos que pasó, ¿no? Y eso veo que es como cuando un padre habla con su hijo advirtiéndole que pues que reconsidere antes de que se meta en un problema mayor, ¿no? Porque pues el enojo que en ese momento tenía Caín, pues era solo eso, ¿no? Podía haberlo dominado. Pues, ¿qué les parece si en lo que llega nuestro hermano Pablo, pues lo leemos? Vamos a buscarlo, ya que estamos hablando tanto de ese pasaje. Vamos a ver. Es en Génesis 4. A ver si nos lo quiere leer nuestra hermana. ¿Cuál dijiste, hermano? Génesis 4, del 1 al 7. Del 1 al 7. A ver, Ruth. Léelo, Ruth. Adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció Adán andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Gracias. Bien, mis hermanos, gracias, hermana, que leíste. Ya regresó nuestro hermano Pablo. Pablo, te estaba otra vez me pasó lo mismo, fíjate, me falló el aparato. Sí, supusimos, pero aquí te estamos esperando, no te preocupes. Continúa. Ok, gracias, discúlpenme. Gracias, mis hermanos. Continúa nuestro hermano Pablo, adelante. Bueno, entonces nos quedamos en que estábamos viendo en que, perdón, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en Proverbios 3:18. No, ese ya no lo leímos, si quieres apenas lo vamos a leer. Génesis 3, 22, 23. Ese ya no te escuchamos. Ajá. Bueno, entonces le voy a dar lectura, dice en Proverbios 3. Perdón, estaba yo leyendo en 1 Corintios 2, 6 y 7, donde dice, y sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y Pablo dice que nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, todo lo que el Señor Jesucristo aprendió del Padre, nos lo dio a saber a nosotros. Por eso es que ahora nosotros tenemos la mente de Él. ¿Sí? Porque gracias a aquel vino al mundo e instruyó o nos instruyó al mundo, pues por eso es que ahora tenemos sabiduría, porque todo lo que no sabemos ahora lo sabemos, ¿sí? Ok. Oye, hermano, perdón, ¿qué versículo y texto es? Porque nada más dijiste el libro, porque como te fuiste ya no te escuchamos. El que le dices ahorita. Leí 1 Corintios 2, 6 y 7 y 16. Ok, hermano, gracias. De continuar. Tenemos la mente de Cristo y eso es muy valioso porque ya sabemos todo aquello que antes no sabíamos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a leer aquí en
Vamos a leer aquí en Proverbios 11:30, a ver qué nos dice ahí. Leo, Sí, si gustas, por favor. el fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ajá, Hasta ahí. gracias. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Por qué? Porque el fruto del justo es árbol de vida. Porque si tú, por ejemplo, le hablas a alguien de la palabra, desde luego si esa persona te escucha, ¿no? Lo que tú le hablas a esa persona y te hace caso, te escucha, pues es fruto de vida, es árbol de vida. Ahí te pido la palabra, Verónica. Adelante, Vero. Pues sí, hermano Pablo, ¿Qué va a hacer contigo? ¿Qué va a hacer contigo? Betsabe Campos, o no sé cómo se ponga ahí en el celular. Sí, Ay, qué mala. es Pablo. Ah, sí, qué mala onda. Bueno, pues yo pienso que, o sea, somos fruto de vida todos los que somos ya evangélicos, o sea, bautizados en la palabra, en la fe. Pero pues, por ejemplo, las personas que no se bautizan y hacen cosas malas, pues son fruta podrida, o sea, se podría decir. O sea, no tienen nada bueno adentro, o sea, y bueno, o sea, no nos tenemos que rodear de gente así, gente mala, porque esa gente nos puede, pues, dañar, o sea. Contaminar. Bueno, sí, o sea, no contaminar del todo, sino como dice, bueno, como dice nuestro Padre Jesucristo y Jehová, que no los quites del mundo, te pido que pues que los cuides. Entonces pues podemos estar rodeados de ellos, pero si hay personas, como estábamos diciendo de Caín y Abel, que pues es hereditario, o sea, pero pues también hay gente mala que te rodea, no solo los padres, o sea, por ejemplo, tienes amigos y te pueden rodear esos amigos y hacer cosas malas y te haces malo, o sea, y no solo es la herencia, sino la gente que te rodea. Por ejemplo, yo, o sea, estoy con mi familia, ¿no? Pero aquí con los cristianos, pero pues tengo amigos católicos que a veces pues no concordamos. Por ejemplo, que quieren que juegue a las cartas o así, yo me alejo de ellos, o sea, y que quieren que tome, o sea, que vaya a fiestas, en la universidad. Me invitaban, ¿no? A tomar y así, pues yo me alejé, o sea, yo solo en mis estudios. Y siempre ha sido así, muy tranquila, porque pues desde niña he sido esta religión. Entonces, pues no solo es la herencia, o sea, lo que yo pienso, también pues es la gente que te rodea, que te va a hacer una personalidad, a fin de cuentas, buena o mala. Y sí es cierto, o sea, tú decides si quieres hacer algo malo, pero hay gente que a veces te obliga, o sea, ya es obligatorio hacer el mal. Y pues eso, pues yo digo que a Jehová no lo considera malo si tú haces algo malo que te obligaron. Yo pienso que ahí, pues, a Caín nadie lo obligó, o sea, Jehová habló con él, pero hay gente externa mala, o sea, como me dice mi mamá, es que no pienses que todos son buenos en el mundo. Como yo le digo, no, que le voy a dar mi canal de YouTube a alguien que está así en la papelería. Y me dice, pero es que pues tú piensas que pues todas las personas son amables y así, hay gente que está en otro mundo, o sea, un mundo diferente al tuyo.
Entonces, pues hay que tener cuidado con ciertas personas que nos pueden hacer mal. O sea, al darle mi canal de YouTube me puede, o sea, poner un comentario malo en mi canal. Por eso, pues no a cualquiera se lo doy. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros como cristianos, Dios nos protege, pero siempre y cuando nosotros, pues, tengamos precaución, porque no somos unos animalitos de la fe, somos hermanos que nos tenemos que cuidar, rodear de gente buena y para un buen propósito, el propósito de la felicidad, de ser una gente en común, en empatía con las demás gentes, pero siempre y cuando nos rodeemos del todo bien, o sea, hacer cosas buenas, rodearnos de gente no apática, sino gente amable, que nos puede rodear y hacer gente sana y buena en nuestro entorno. Es todo. Ajá, gracias. Gracias por tu participación, Vero. Sí, mira, es que nosotros los que ya tenemos, pues bendito Dios, ya tenemos conocimiento, debemos de apartarnos de lo malo, ¿sí? Apartarnos. Siempre nos van digo, sobre todo ustedes que son más chamacos, los van a estar invitando, pero no hay que aceptar, porque además, a nosotros somos exhibidos de los ángeles, entonces hay que tener cuidado, porque nosotros, nos están viendo los ángeles. Sí, dice aquí en 1 Corintios 4:9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, fíjate, somos espectáculo. Tanto los hombres como los ángeles, como el mundo, nos están mirando. Y entonces, pues vamos a aparecer como ridículos. Todos debemos de tener cuidado para no caer en tentación, ¿sí? Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Voy a entregar mi guardia y a mi hermano Saúl.